Hola, buenas. Pues voy a dejar aquí una opinión personal, pero que creo que puede tener implicaciones bastante grandes y puede hacer que algo se pudiera, si hay el debate pertinente y si las cosas se llevan de una determinada manera, podría hacer que una hoy considerada pseudociencia por algunos se considera ciencia, pero ojo, parte de los que creen ser de, o sea, que creen, digamos, de alguna manera, seguir esa disciplina, tendrían que cambiar su modo probablemente de proceder. Deberían evolucionarlo un tanto. Y hablo de la criptozoología. Pegozoico, un vídeo dice que perdón por el sonido, que la criptozoología es una criptociencia, puesto que su ámbito de estudio habla de animales de los que no hay pruebas de que existan o sigan existiendo o existen de alguna manera. Bueno, la idea sería considerar la ciencia en tanto en cuanto la propia ciencia lo que intentaría sería precisamente poner las bases para intentar demostrar que existe o que no existe. Intentar evolucionar eso y mantenerse a la espera o hacer prospecciones o de alguna manera intentar ver si ese animal existe, no existe o ha evolucionado. Y en cualquiera de los tres casos pasar sus hallazgos a la zoología. Es decir, sería de alguna manera una ciencia auxiliar, que no menor, a la zoología. Es decir, la zoología, de hecho, aún considerada pseudociencia por algunos, por muchos, por todos, por lo que sea, digamos que la zoología se apoya en la criptozoología cuando de repente se descubre un animal que había sido, digamos, escrito en leyendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues básicamente podría ser considerada una ciencia en tanto en cuanto la propia ciencia y los propios pues estudiosos de esa ciencia o estudiosas eh, reconozcan que están viendo, que están solo comprobando si un cierto animal que sale pues en leyendas o en tal es un animal extinto, es un animal que existe hoy día, es un animal que existió, es decir, una ciencia no satélite de la zoología siquiera, porque su ámbito de estudio es un poquito diferente, aunque la zoología también podría estudiar eso. Pero es una parte interesante de ella y es algo como tal importante, seguramente, porque precisamente lo he dicho. Pagozoico hablaba precisamente de un pez que se creía extinto y sin embargo se descubrió hace pues unos 80 años que seguía existiendo, que seguía vivo. Tal vez yo que sé, estaba más, había movido su ámbito de vida a un sitio más profundo del océano o lo que fuera, por lo que fuera, no se había detectado y de repente se empieza a detectar que siguen existiendo. Bueno, pues sea por eso, por una extinción fallida, una extinción que no ha sido, que afortunadamente no haya sido, o que, que sea un animal muy difícil de ver, o por lo que sea, no se considera zoología porque no hay pruebas que determinen que hoy día sigue existiendo. Entonces sería un nexo entre la
paleozoología, ¿cómo se llama? La propia mitología, que en parte habla de animales algunos inventados, pero otros posiblemente no. Entonces, los no inventados, cuando se descubren, pues eh, con ayuda de la criptozoología posiblemente, aunque podría acabar siendo una ciencia auxiliar, me explico, una disciplina dentro de una ciencia, porque hacer solo criptozoología, por lo menos el principio, me parece bastante complejo, ¿no? Es decir, piensa que aunque es necesario, sería una ciencia básica de alguna manera, porque habla de cosas que no se ven, que no se escuchan, que o bien ya no se ven, o bien no se han visto nunca de forma general, pero tal vez han existido o existen. Entonces, este ámbito, que al final sería un ámbito del saber, se dedicaría a labores propias y también, sobre todo, de asistencia tanto a la zoología como a la paleozoología. Es decir, hablar de los animales que tanto que existen como los animales que han existido en algún momento, pero en algún momento dejan de existir y yo que sé, de repente se podría encontrar un fósil, por ejemplo, la paleontología ayudaría mucho en esto, eh, que no se sabe qué es y de repente se acude a las leyendas y a los mitos en parte recogidos por la criptozoología y se ve pues que es posible que fuese parecido o igual al animal descrito pues en una leyenda o etcétera. Por lo tanto, yo creo que puede ganarse su sitio como ciencia, pero siempre teniendo muy en cuenta cuáles son sus atribuciones y qué es lo que busca, qué es lo que estudia y qué es a lo que se dedica. Cuando nos empezamos a hablar de teorías de la conspiración per se, sin datos y sin sobre todo cosas que puedan hablar de ello, o más si nos centramos en eso en vez de intentar, digamos, determinar o por lo menos demostrar que pudo haber sido o que puede seguir siendo, pues eso. Es cuando posiblemente sí que acabe siendo algo considerado pseudociencia. Y hay ejemplos que son realmente pseudocientíficos, ¿no? Pero hay otros que igual realmente son ciencia. Bueno, un saludo y hasta luego.